Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Canal Digital, JCH Noticias. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, y hoy nos acompaña la candidata Bernarda Cuesta, candidata del Pacto Histórico de la Colombia Humana a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Vamos a saludar a la candidata y empezar por preguntarle quién es Bernarda Cuesta. Vamos después a hablar de su interés en llegar a la Cámara de Representantes, pero conozcamos primero quién es la persona, el ser humano, Bernarda Cuesta. Bernarda, bienvenida a JCH Canal Digital y cuéntele a nuestros suscriptores quién es Bernarda Cuesta y por qué su interés en llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a la mesa de trabajo y un saludo a quienes nos ven a través de esta plataforma. Soy Bernarda Cuesta, candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Mi aval va por la Colombia Humana, pero el Pacto Histórico es una coalición en la cual no nos identificamos con nuestros partidos, únicamente con el Pacto Histórico. Bernarda Cuesta es una mujer palmirana, militante de la Colombia Humana hace aproximadamente 4 o 5 años, que recibe esta postulación a la Cámara de parte de sus compañeros como una manera de reconocer un trabajo que se ha hecho no solo en Palmira, sino en los municipios. Entonces, soy una militante que le han dado por tarea ser candidata. Otro reconocimiento es que debemos empoderar a las mujeres y su participación en política, y entonces esta candidatura nace desde allí. Desde la descentralización también, todos los candidatos no pueden ser de Cali. Entonces buscamos reconocer y representar a todos los sectores de nuestro Valle del Cauca. Nosotros hemos estado muy pendientes de su trabajo en Palmira y hemos podido ver que usted tiene un reconocimiento entre los jóvenes, un reconocimiento por su trabajo con habitantes o con personas en situación de calle. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál es ese trabajo social que usted ha hecho por varios años en su municipio, en Palmira? Bueno, desde hace muchos años me vinculé a un trabajo organizativo con jóvenes que busca construir ciudadanía juvenil y educar a los jóvenes en valores. Desde esa asociación pues estuve vinculada muchos años haciendo trabajo social como voluntaria. También tengo con mi círculo de afectos un trabajo con habitantes de calle que son marginados por el Estado, que no tienen reconstituidos sus derechos. Hacemos jornadas de alimentación, de baño, cambio de ropa, peluquería. A veces contamos con voluntarios para hacer jornadas de consulta médica, odontología. Depende qué tanto nos apoyen. Asimismo, hacemos esa actividad y vinculada a las ollas comunitarias de sectores y luchas populares. Bueno, Bernarda, usted tiene una propuesta para llegar a representar a los vallecaucanos en la Cámara de Representantes. Si bien digamos que el trabajo que hacen los representantes, los senadores, es más un trabajo de, como lo decimos, representación, pues hay unas propuestas que a usted le gustaría impulsar si llega a ser electa representante. Entonces contemos un poco de esas propuestas y qué espera llegar a hacer usted allí en la Cámara. Bueno, el Pacto Histórico es un acuerdo nacional, ¿sí? Y tiene unos ejes programáticos que se aterrizarán a los municipios. Sin embargo, cada candidato tiene unas banderas y unas luchas que se apropia de ellas. Por ejemplo, una de las mías es acabar con el servicio militar obligatorio. No queremos que los jóvenes, en cuanto salgan del colegio, sean ubicados en instituciones donde les enseñan el manejo de las armas, en lugar de tener ese tiempo de voluntariado en acciones sociales, ¿sí? Entonces podríamos cambiar el servicio militar obligatorio por un servicio social, por un servicio que podrían prestar desde organizaciones ONGs que ya están establecidas en el departamento o desde sus propios sentires. Por ejemplo, hay cantidad de organizaciones animalistas que en sus jornadas diarias necesitan voluntarios. ¿Por qué no que estos jóvenes presten ese servicio? En la misma Asociación Scout de Colombia se necesitan muchos jóvenes para hacer acción social. La Cruz Roja, los bomberos. ¿Por qué tener que enseñarle a los jóvenes el uso de las armas? Tenemos que empezar a construir paz desde ya.
¿Por qué escogió Bernarda Cuesta la Colombia Humana? ¿Por qué no otro de los partidos políticos que están en este momento en debate en esta contienda? ¿Por qué se decantó por la Colombia Humana? A ver, yo nunca había hecho política electoral, si bien es cierto, reconozco el trabajo social como una acción política, nunca había participado en lo electoral, no me llamaba la atención. Cuando yo me doy cuenta o leo el programa de gobierno de Gustavo Petro, de la Colombia Humana, creo que esa es la opción para el pueblo, la opción para los pobres, la opción para la gente que ha vivido el abandono del Estado. Me identifico con la ideología de la Colombia Humana, con su programa de gobierno y la propuesta de país que tiene, y por ello soy militante de la Colombia Humana. Bernarda, usted, digamos, se destacó mucho en Palmira durante el paro nacional. La vimos muy activa en redes sociales, en las ollas comunitarias, trabajando para ayudar a los jóvenes que estaban allí participando del paro. ¿Nace después del paro esa intención suya de ser candidata a la Cámara o usted ya lo venía pensando antes de que llegara este proceso electoral que ya está comenzando? La verdad es que yo no lo había pensado en ningún momento. No me había pensado en la participación como candidata. Yo salgo a apoyar simplemente como siempre lo hago con las luchas populares. Los jóvenes le pasan una notificación al gobierno, lo notifican de que no estamos de acuerdo a cómo se está manejando el país y veo la necesidad de apoyar a esos jóvenes con la alimentación, que tengo experiencia en ollas comunitarias. Entonces me dirijo a uno de los puntos de bloqueo, montamos la olla comunitaria. Allí te cuento, Juan Guillermo y el compañero que me hicieron un video y me le pusieron ollera profesional, la ollera profesional, porque me he dedicado por mucho tiempo a eso. Y entonces yo desde la parte social lo único que hice fue apoyar a los jóvenes en ese emprendimiento, en esa lucha que tenían contra este gobierno que no, el desgobierno, mejor dicho, que no ha pensado en ellos, que no les ha brindado oportunidades sin ningún interés, y muchísimo menos el electoral. Pero sí ocasiona que me pongan en el ojo público y empiezan a llegarme postulaciones. Realmente esto no fue una autopostulación. El Nodo de Mujeres Nacional Somos me invita a un conversatorio y lo hacemos acerca de la olla. ¿Cómo veo yo la olla comunitaria? Que la olla comunitaria para mí es una herramienta de movilización que incide en la organización de donde se planta la olla comunitaria. Creo en una parte mística, además de la olla, porque casi todas las ollas son a fuego de leña. Creo que el fuego aviva la gente. Creo que la organización que hacen las mujeres en torno a la olla, que se organizan, esta pica, esta pela, pero hay una sola que es la que mezcla los alimentos en la olla, incide en la coordinación, la gente se agrupa a recibir los alimentos. Entonces esa organización que tiene la olla comunitaria incide sobre el resto de la dinámica que hay en el punto. Y por ahí orienté ese conversatorio y empezaron a llegarme, ¿no has pensado en ser candidata? Y empezaron a postularme. La postulación sale desde ahí, desde lo Nacional de Mujeres. Luego se vincula pues Palmira, los compañeros de Palmira, y empiezan al unísono algunos municipios como Cerrito, como Buga, a decir apoyamos esta postulación, y fue cogiendo fuerza. Para mí esta candidatura es fruto de lo colectivo, del trabajo, de la militancia. Los militantes, estoy representando a los militantes, a esos que salen a entregar volantes, a hacer pedagogía en las calles, que trabajan alrededor de ollas comunitarias, que se suben a los buses a dar pedagogía. Eso representa esta candidatura, lo colectivo, la gente de base, las mujeres. No fue pensado por mí, se fueron uniendo muchas voces y dijimos, pues hagámosle, lo cumplo como una tarea más. Hablemos un poquito de mecánica política. La directriz del líder de la Colombia Humana y del pacto histórico en general de Gustavo Petro fue donde fuera esto posible, listas cerradas con el propósito de impulsar, de facilitarle a los electores la decisión, pero además de que hubiese unos renglones ya preestablecidos. ¿Cuántos, allá en la mecánica política de la Colombia Humana en el Valle del Cauca, cuántas personas, cuántos representantes creen o aspira el movimiento que puedan llegar a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca? Pues según las últimas encuestas, que están calienticas, resultados de esta semana,
Aspiramos a 5. Bueno, Bernarda, a propósito entonces de esas 5 curules que aspiran, usted está, digamos, haciendo un trabajo, podría decirse de sacrificio, porque su puesto, su renglón en esta lista cerrada, pues dificultaría que pueda llegar a la Cámara de Representantes. Pero ¿qué opina usted de tener que cargar la mochila para que, por ejemplo, la esposa de Roy Barreras llegue a ser elegida representante a la Cámara con el trabajo que ha hecho usted y con ese esfuerzo que hace no solo en este momento electoral, sino con el trabajo social que se venía realizando antes? ¿Qué decirle a esas personas que han quedado inconformes con que personas como esas estén en la lista del Pacto Histórico? Bueno, como les decía antes, el Pacto Histórico es un acuerdo nacional que surge de las cabezas de los partidos políticos quienes la conforman, ¿sí? Somos 13 y todos no podíamos quedar de primeros. Hay algunas cosas que han manifestado inconformidad en algunos, pero nosotros y el sector al que yo represento estamos haciendo el trabajo y no pensamos que ni le estamos cargando la mochila ni cargando ladrillo a nadie. Íbamos a trabajar en esta campaña, estuviéramos o no estuviéramos en la lista, porque es que aquí lo fundamental es el país, las transformaciones que necesitan este país. Entonces, así no estuviéramos en la lista, yo estaría haciendo el mismo trabajo, impulsando a Petro presidente y el Pacto Histórico para las transformaciones que necesita el país. En cuanto a la conformación de la lista, en cabeza está el señor José Alberto Tejada, conocido como el Cucho del Canal 2, que es una candidatura coherente, con lo que representa el Pacto Histórico. El señor tampoco había participado nunca en lo electoral y se lanza porque entiende el momento histórico por el que está pasando el país, ¿sí? Él también va con el aval de la Colombia Humana, lo reconocemos como miembro de la Colombia Humana y estamos apoyando a que llegue. Gloria Arizabaleta. Me molesta muchísimo que digan que Gloria Arizabaleta es la esposa de Roy Barreras, porque es que Gloria Arizabaleta es muchísimo más que eso. Primero, es una mujer profesional, abogada, defensora de derechos humanos, exprocuradora, pero los hombres, como es en esta entrevista, entrevistada por 2 hombres, solo ven que es la esposa del tipo. Pero Bernarda, ¿estaría ella hoy donde está de no ser la esposa de Roy Barreras y no estaría al lado suyo en un puesto más abajo por todas esas bondades? Es que si usted me pregunta a mí, las bondades suyas no distan nada de las bondades de ella. ¿Y por qué ella está hoy en los primeros lugares y usted no? Entonces, ser la esposa de Roy Barreras pues le ayuda a estar hoy donde está. Bueno, tal vez para ustedes sea así eso lo más importante, ¿sí? Y los entiendo por sus condiciones de hombres. Pero para mí, yo en ella, sí, sé que es la esposa de Roy Barreras o la ex esposa, realmente no tengo claro eso, pero yo veo a una lideresa, ¿sí? Súper empática, ahora que tengo la fortuna de conocerla, súper empática con las luchas de las mujeres, ¿sí? Súper empática con la política que está liderando la Colombia Humana y el Pacto Histórico. Veo una mujer guerrera, aguerrida, la veo preparada profesionalmente para ejercer ese cargo. El pacto es un acuerdo entre partes. Esto no lo hizo Gustavo Petro solo. De pronto si lo hubiera hecho Gustavo Petro solo, entonces yo estaría ahí, tal vez, o otro de mis compañeros. Pero debíamos darle participación a todos los sectores políticos y sociales. Entonces está ADA, está el Polo, está la Colombia Humana y hay otras organizaciones sociales, la UP, y teníamos que llegar a unos acuerdos. El interés ahorita no es quién llegue, el interés es a qué llega. Y llegamos todos cuando metamos 5 curules y lleguemos a hacer las transformaciones que el Valle del Cauca y este país necesita. Estamos alineados en lo programático, Entonces, para mí, yo estoy en el puesto 12, para mí es indistinto si estoy en el primero o estoy en el último, porque en lo programático, que es lo fundamental, estamos alineados todos. Candidata, hablando un poquito de política y de esto que comparto plenamente con Juan Guillermo, usted nos enfoca en la participación de la esposa de Roy de una manera bastante inteligente, no puedo negárselo, pero quienes hemos seguido por años este tema político, sabemos que aquí hay unos acuerdos.
Gustavo Petro dijo que Tejada era el número uno y eso no fue sometido a ningún tipo de consenso, ni se vio la democracia participativa, sino que fue una directriz, fue una decisión del máximo líder de la Colombia Humana. Y en ese sentido le pregunto, ¿no se parece un poquito la Colombia Humana o no se parece mucho la Colombia Humana al centro democrático con un presidente eterno, con un líder supremo? ¿Usted qué piensa de eso? No, creo que no nos parecemos en nada. Nosotros tenemos procesos organizativos, procesos de base y las decisiones. Gustavo Petro postuló, le ofreció ese cargo, pero esa decisión fue ratificada en los municipios, en las asambleas municipales, en la asamblea departamental, y hubo un fuerte debate acerca de ello. El debate se dio, ¿sí? El debate se dio, esto no es el centro democrático donde vienen y nos imponen las cosas, aquí vemos personas con criterio, personas pensantes, y el debate se dio. Yo fui una de las que cerró filas para defender esa postulación de Gustavo Petro, porque es que creo en que Gustavo Petro le cabe el país en la cabeza, que la tiene clara, que sabe por dónde orientar la cosa, y nosotros desde acá, desde la base o la militancia, simplemente nos alineamos con lo que creemos que puede ser lo mejor para nuestro naciente Partido Colombiano. Estamos naciendo con un partido y debemos tener una disciplina. En materia política, usted puede ver muchas veces, bueno, este candidato es de izquierda, este es de derecha, este es de centro, este en asuntos de fe es conservador o es liberal. Cuando hay un pacto como el que están proponiendo ustedes, es muy difícil porque ustedes, por ejemplo, tienen al pastor Alfredo Sade, que está en contra del aborto, y tienen a otra línea que dice que la mujer tiene derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Cómo hace el elector para saber por qué parte de la Colombia Humana está votando? ¿Por qué parte de ese, valga la redundancia, de ese pacto histórico se está decantando si en la misma agrupación hay una persona que está de acuerdo con que la mujer interrumpa voluntariamente el embarazo y una que piensa todo lo contrario? ¿Cómo le explica uno a los electores que en ese mismo pacto hay pensamientos tan distintos y por qué es que van a votar ellos? Bueno, primero confundes que es la Colombia Humana, es un partido que hace parte del pacto. Ahí llegamos todos con nuestros ideales, con nuestra ideología, a encontrarnos sobre lo fundamental, ¿sí? Entonces, ahí se pacta, porque si no hay puntos de convergencia, pues no puede uno pactar. Nos encontramos sobre, lo vuelvo y lo repito, sobre lo fundamental, sobre la idea de país. En ese caso específico del aborto, en la Colombia Humana, incluso adentro, hay voces encontradas. ¿Sí? Hay voces encontradas. Por eso existe un Congreso de la República donde hay un Senado y una Cámara, y allí se dan los debates gruesos, y allí se toman las decisiones. No somos un rebaño, nosotros no somos una iglesia como para tener una única voz y al unísono. Tampoco somos un coro para cantar todos la misma canción calladitos. ¿Sí? Dentro de la Colombia Humana es un partido tan amplio que creemos que somos la primera fuerza electoral del país, y lo demostraremos este 13 de marzo y este 18 de marzo en las presidenciales. Pues no somos un coro de angelitos que canten todos al unísono. Acá adentro se dan los grandes debates, y en el Congreso de la República será donde se deciden las leyes, donde se marca el camino a seguir. Por ejemplo, yo estoy a favor del aborto. ¿Sí? Creo que las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras vidas. El pastor Sade está en contra de eso, pero no hace parte de la Colombia Humana, está en el pacto. Y el pacto es eso, un encuentro de diferentes, porque si fuese de todos amigos, pues no tendríamos que pactar nada, porque todos estaríamos de acuerdo en todo. Hay que hacer un pacto, hay que hacer una alianza, es con los diferentes. Y encontramos puntos de convergencia, y por eso estamos apostándole al pacto histórico. Por eso es histórico, porque se están uniendo voces de todos los frentes, los que sí, los que no, los de allá, los de acá, los de izquierda, los de derecha, ¿sí? Y entendimos que el país tiene unas grandes necesidades que son superiores a casos puntuales. Eso es un pacto. Es un pacto con el diferente, porque encontramos que convergemos en algunos puntos que son fundamentales para el país.
y nos dividiremos donde hayan esos puntos de debate, en si al aborto o no al aborto, y ya será en el Congreso de la República que se diriman esas cuestiones. Bueno, yo creo que pasemos a temas regionales. Pues los representantes de la Cámara van a abanderar luchas regionales y pues históricamente hemos visto que los representantes del Valle del Cauca terminan en su mayoría, porque ha habido representantes muy importantes, pero en su mayoría en vez de representar a una región terminan representando intereses de grandes economías como la cañera y entre otras. ¿Cuál va a ser ese trabajo legislativo hacia la región del Valle si usted llega a ser electa representante a la Cámara? Bueno, como te decía antes, el pacto es nacional y tiene unos ejes programáticos que se aterrizan a cada territorio. En el Valle del Cauca vamos por diversificar el agro, por potencializar al campesino, por empezar a producir nuestros propios alimentos, en acabar con el monocultivo de caña. Eso de los monocultivos, por ejemplo, sabemos que es en detrimento del medio ambiente, de los suelos, los empobrecen, como el monocultivo que tienen ustedes en Sevilla de pino, por ejemplo. ¿Sí? Estamos en contra de esos monocultivos, queremos es una economía agraria, una economía de producción. Hacia ese lado estaríamos enfocando las luchas en el Valle del Cauca. Bueno, usted hace alusión a Sevilla. ¿Y qué podemos esperar los sevillanos de ese trabajo suyo en la Cámara? Generalmente vienen los candidatos, hablan bonito, se llevan unos votos y no los volvemos a ver hasta 4 años después cuando vuelve otra campaña. ¿Qué podemos esperar los sevillanos de ese trabajo suyo en la Cámara de Representantes? Bueno, Juan Guillermo, así como Sevilla, todo el norte del valle, el centro del valle, los municipios pequeños, van a tener un representante en la Cámara que esté de parte de la gente, de parte del pueblo. Estamos buscando un gobierno popular y ese gobierno popular no es solamente en la presidencia de la República, sino que tengan un amigo sentado donde se discuten las leyes de este país, una persona que esté encarando en los municipios, y no solo en Sevilla, sino recorriendo todo el Valle del Cauca, dando la pelea por la gente, por los menos favorecidos, por los jóvenes, por las madres cabezas de familia. Pasemos un poquito, candidata, a un tema como para que los electores la conozcan un poquito desde el punto de vista ideológico. Usted nos dijo hace un momento que usted está de acuerdo con el aborto. Yo quiero volverle a preguntar, ¿está de acuerdo con el aborto en las 3 causales específicas que ya ha fijado la Corte Constitucional? ¿O usted con su voto favorable acompañaría un proyecto de ley en el que como lo hizo Argentina, como ya lo han hecho otros países, en el que se autorice la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos y que sea la mujer quien decida cuándo y por qué no quiere ser madre? Absolutamente de acuerdo con el aborto libre por decisión de la mujer hasta en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué piensa usted de la eutanasia? En Colombia tenemos la eutanasia por 2 sentencias de la Corte Constitucional. No es que el Congreso haya tenido la voluntad política, eso es una decisión que debería tomar el Congreso de la República, porque todos apoyamos a unos congresistas para que debatan las normas que se van a hacer valer en nuestro país. Sin embargo, a los políticos les da miedo abordar esos temas que son tan calientes. Fuera de lo que ha dispuesto la Corte Constitucional, ¿usted como eventual representante a la Cámara apoyaría una ley que regule la eutanasia en Colombia? Por supuesto que sí. Todo ser humano tiene derecho a una muerte digna, más en los casos donde la vida se ha convertido en vegetal, donde la vida se ha convertido en un tormento. Entonces, creo en una muerte digna en casos de enfermedades terminales. Creo que estos señores a los que usted hace referencia, que les ha faltado carácter y coherencia política para legislar acerca del tema. ¿Sí? Quieren quedar bien con todos. ¿Qué piensa usted de las parejas del mismo sexo, más allá de tener una unión civil? Lo que quieren es la igualdad de derechos con las parejas heterosexuales y en ese sentido poder acceder al matrimonio, un matrimonio sin ningún tipo de trabas. ¿Usted acompañaría con su voto favorable un proyecto de ley en el que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y no solamente una unión civil? Absolutamente sí.
Claro que sí. Mira, estamos quedados, la mojigatería, el hecho de ser tan conservadores nos ha dejado atrás de países como Argentina, en Europa y otros países que ya tienen todo lo que me estás preguntando como si fuera una novedad, como que fuéramos precursores nosotros. Lo que estamos es quedados y por supuesto que las diversidades sexuales tienen los mismos derechos. En ese mismo sentido, candidata, ¿cree usted que estas parejas del mismo sexo deben tener el derecho de adoptar en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Tenemos, me voy a referir a lo del matrimonio. Mira, hay parejas de diversidad sexual que llevan años viviendo juntos y cuando fallece su compañero se quedan en el abandono porque no tienen derecho a la pensión, por ejemplo. Se quedan en el abandono porque no tienen derecho a heredar sus bienes. Y la diversidad en la familia la ha mostrado Colombia, nada más no las diversidades sexuales, acá hay familias unipersonales, hay abuelita y nieto viviendo juntos y no tienen los derechos de familia que deberían tener. Las familias son diversas y no me refiero con diversas únicamente a su tendencia sexual. Hay primos que viven juntos como familia, los padres se fueron para España y se quedaron viviendo los hijos todos juntos y viven bajo un mismo techo, comen de una misma olla, son familia. ¿Qué piensa usted de una ley en la que por fin Colombia deje esa forma, como lo decía usted hace un momento, tan mojigata de ver el tema de las drogas y si no se legaliza bien, se regule el tema de la droga en Colombia? Bueno, yo creo que tendemos a la legalización, tendemos a la legalización. Esto es un problema que se ha venido aplazando y se aplaza y se aplaza y la guerra contra las drogas no ha dado los resultados y la prohibición no da los resultados. Entonces, buscamos la legalización. Creo que estamos a puertas de la legalización, por lo menos del cannabis. El cannabis tiene unos usos alternativos, hay muchísimos emprendimientos alrededor de esto y acá en Colombia los hemos satanizado, cuando podría ser un eje económico importante que produzca ingresos, que produzca plazas de trabajo. De cannabis están haciendo mochilas, están haciendo papel, están haciendo de uso medicinal para muchísimas enfermedades y en Colombia nos quedamos con solamente la marihuana y la satanizan. Entonces creo que nos orientamos por ese lado. De esta tanda de preguntas como para determinar un poco su ideología, quiero terminar con esta. ¿Usted piensa, usted cree que las iglesias deberían pagar impuestos en Colombia? Como todo negocio. Cualquiera que sea la iglesia. Sí, como todo negocio. Perfecto. No sé si Juan Guillermo tenga otra pregunta. Sí, respecto al tema de la protección de los animales. En el Valle del Cauca tenemos muy arraigado el tema de las peleas de gallos y de las corridas de toros. Apoyaría una ley que derogue como cultura, porque son considerados cultura las peleas de gallo y las corridas de toros y que se consideren maltrato animal. Estoy de acuerdo porque son maltrato animal. De ninguna manera podemos considerarlo cultura, tal vez hemos evolucionado y ya sabemos que los animales son seres sintientes, ¿sí? Que se estresan, que sienten dolor y en el siglo XXI no podemos estar rodeando la muerte de un animal como si fuera una fiesta. Y por último, en este tema para conocer su tendencia y cómo piensa en temas importantes, el tema del fracking. Colombia, este gobierno ya empezó proyectos de exploración del tema fracking y estaría de acuerdo en que continúe el fracking o por el contrario, eliminar esa práctica que para muchos expertos atenta contra el medio ambiente. Recuerda que yo represento a la Colombia humana y estoy por la línea de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha dicho que el primer día de gobierno se van a suspender las licencias de exploración, ¿sí? Es una tendencia a quedarnos con lo que se tienen, las reservas que se tienen, las exploraciones las explotaciones que tenemos en el momento,
pero ya vamos a hacer la transición hacia energías limpias. En ese orden de ideas, cero fracking. Bueno, yo quiero, candidata, preguntarle, yo escucho que usted menciona mucho a Gustavo Petro, digamos, es el líder natural de ustedes tienen una afinidad ideológica, lo acaba de decir usted con él, pero a mí me da la impresión, y yo repito esto, que cuando veo a un simpatizante del Centro Democrático viendo a su jefe Uribe, y veo un simpatizante de la Colombia Humana o del Pacto Histórico, un poco más de la Colombia Humana, mirando a Gustavo Petro hace lo mismo, pero por ejemplo, ¿cómo es posible que desde la Colombia Humana se critiquen los delfines políticos y a la vez en la costa atlántica, cuando Gustavo Petro pudo elegir a un diputado, sabiendo que iba a ganar, pudo elegir a un diputado que fuera, a un candidato a la gobernación que fuera el segundo y le hiciera oposición a Elsa Noguera, escoge nada más y nada menos que a su delfín? Entonces, ¿por qué muchas veces estas personas miran a los gamonales políticos y dicen, este es el delfín, qué terrible, pero si es Gustavo Petro el que puso a su hijo, no está tan malo? ¿Usted cómo ve ese tema del que le estoy hablando? Bueno, la Colombia Humana está compuesta por personas. Vuelvo a decir, no somos ángeles. El pacto histórico, la Colombia Humana, no somos perfectos. Primero, lo que dice es que sabíamos que íbamos a ganar. No sabíamos que íbamos a ganar. Primero, en las territoriales nos fue mal en casi todos los departamentos. En todo el Valle del Cauca no pudimos tener un solo concejal. Entonces, de saber que íbamos a ganar, no lo sabíamos, ¿sí? Y el hijo de Gustavo Petro tampoco es que haya sido puesto a dedo. Él tenía su trabajo político y su liderazgo. También no vamos a vetar personas por ser hijo de fulanito o de sutanito. Cuando llegan y aparecen en paracaídas es otra cosa, pero cuando la gente ha demostrado un liderazgo, un trabajo social o político, pues hay que reconocerlo. Y Bernarda, ¿qué opina usted, por ejemplo, de esa infidencia que comentó Gustavo Bolívar en la W, en el que aseguraba que Gustavo Petro le estaba pidiendo a los otros que están participando de esta consulta de no ser ellos los candidatos a la vicepresidencia si llegan a quedar segundos, sino darle cabida a otros sectores políticos? El pastor Sade decía, eso es como el que está en la tribuna mirando una carrera y le entregan la medalla del segundo lugar mientras no corrió, no sudó y no se esforzó. ¿No es eso precisamente esa práctica del partido del caudillo, en el que el caudillo dice y decide a quién pone y a quién no pone? Bueno, primero, no estoy enterada de esas declaraciones, no sigo a la W, o a la W, W Radio, sí. No estoy enterada. Segundo, Gustavo Petro hizo un pacto nacional con otros partidos. Estoy segura que eso ya lo han hablado de quién va a ser el vicepresidente, si es el que quede segundo en las elecciones o el que él decida, porque necesitamos a alguien coherente, congruente con la ideología y la política que Gustavo Petro está desde la presidencia. Pero es que Gustavo Petro lo diga no garantiza que eso sea congruente. Recuerde que él votó por el procurador Ordóñez en su momento. ¿Quién le garantiza a ese elector de que Gustavo Petro no va a poner simplemente, solo por poner un ejemplo, puede que no pase, o puede que sí, al hijo de César Gaviria, solo por traer al liberalismo hacia el pacto histórico? Entonces, ¿no es mejor eso, que se defina de una vez con reglas claras, que conozca el elector? Porque es que el elector en últimas es el que va y vota confiando en que lo que él quiere es lo que se haga y no lo que diga el líder supremo. Bueno, líder supremo no es el presidente de la Colombia Humana. Hace poquito tuvimos asamblea de la Colombia Humana y se renovó la estructura. Gustavo Petro vuelve a quedar en la presidencia, ahora tenemos vicepresidenta, secretario, tenemos una estructura organizativa como todos los partidos. Se le pide claridad no solo a nosotros, a los demás se le pide claridad. A los demás partidos ustedes le han preguntado por qué el candidato es fulanito, cuál es su trayectoria. Claro que sí. Estamos entrevistando a los candidatos y lo hacemos porque es que en últimas nuestro trabajo como periodistas independientes es preguntar y hacerle claridad para que el ciudadano, con este espacio lo que buscamos es que el ciudadano elija informado en marzo y en mayo. Y por eso nos parece importante hacer las preguntas de rigor, las preguntas que se deben hacer para que el ciudadano tenga toda la información clara y elija
ya de acuerdo a esa información que recibió. Esperamos nosotros como medio de comunicación independiente poderle dar todas esas luces a los ciudadanos para que ellos ya decidan en las urnas de manera informada, y por eso hacemos estas preguntas, porque es lo que escuchamos a diario a nivel nacional, es lo que hemos visto en el ejercicio del pacto histórico, y nos parece muy importante que los ciudadanos se enteren de esa información. Me parece muy bien que sean así. Lo que puedo decir de la vicepresidencia es que todavía no sabemos quién será el candidato, que está la incógnita si será el segundo que tenga la segunda votación en la consulta o será elegido por Gustavo Petro. Esta es una propuesta que se le da a los electores. Mire, la fórmula presidencial y vicepresidencial es esta, ¿sí? En los otros partidos no se somete a discusión, simplemente se lanza. Estarán informados por cómo será la fórmula presidencial y vicepresidencial. Estaremos informados, porque yo también lo desconozco, pero en otros partidos no se somete a consenso. Simplemente esta es la fórmula y el elector decide. Pero ¿sabe también, Bernarda, por qué se debe hacer estas preguntas, sobre todo a lo que es el Partido Verde, el Pacto Histórico, los partidos alternativos? Porque es que el discurso que le han vendido a los ciudadanos siempre es el de ser diferentes a esa clase política. Y el ciudadano que quiere un partido diferente espera que las decisiones sean diferentes, y en muchos casos son muy parecidas a lo que se ve a nivel nacional. Un ejemplo, el Partido Verde, hay acusaciones de que la lista a la Cámara de Representantes la cambiaron a última hora cuando ya tenían un orden por presiones de Claudia López. Eso no lo hace un partido democrático, eso lo hacen los mismos partidos con las viejas mañas. Lo mismo pasa con la Colombia Humana. Hay críticas que se hacen a la forma de elegir, a quienes conforman las listas. Entonces, claro que hay que cuestionar más a los que se dicen ser diferentes para que demuestren que de verdad son diferentes. Y por eso se hacen estos cuestionamientos. No sé si Mario tiene más preguntas para la candidata. Sí, yo más que hacer una editorial, yo quisiera preguntarle, candidata, y seguir por esta línea ya para ir terminando la entrevista. ¿Usted qué piensa de Gustavo Petro desde el punto de, por ejemplo, desde el punto de vista de que haga tweets? A Gustavo Petro le acaba de pasar una cosa que le pasó a Donald Trump. Es que hace un tweet que Twitter tiene que decirle que es falso porque se pone a opinar de cosas que no sabe. Gustavo Petro no es un oráculo lleno de conocimiento. Gustavo Petro es un ser humano inteligente, un economista, una persona que puede tener sin duda unos conocimientos, pero es que se pone a opinar de una cantidad de cosas que no sabe. Y a veces da la impresión que los seguidores le aguantan cualquier cosa a su caudillo. ¿Usted qué piensa? Dígame cosas con las que usted no esté de acuerdo, por ejemplo, con Gustavo Petro. Bueno, para referirme a eso de las redes sociales y en especial de Twitter, es muy difícil ahorita manejar las comunicaciones porque hay demasiada información. Muchas veces incluso a mí me ha pasado que he publicado algo y resultó que accidente en Palmira, y no, eso fue en España y confundieron la foto y le pusieron ahí Palmira y uno, uy, pasó y lo republica sin ninguna mala intención. Lo vimos en la campaña pasada, donde Gustavo Petro publica la foto de una estrella porno diciendo que era un premio matemático, una cosa así. Yo creo que es que somos demasiado duros al juzgar a los militantes de la Colombia Humana. La Colombia Humana, somos una cantidad de gente del pueblo que se cansó de las prácticas del gobierno actual y de las prácticas de los gobiernos anteriores, y estamos buscando una opción diferente. Creo que es muy duro el rasero con el que nos quieren medir. Y para contestarle a Juan Guillermo lo que me decía antes, en este partido se permite el disenso, se permite la controversia, se arma el debate, y no por eso dejamos de ser una unidad como Colombia Humana. Se toman decisiones, algunas de pronto incide demasiado el presidente del partido, desde su cargo de presidente, incide en esas decisiones. Algunos nos alineamos más rápido con las decisiones que se toman en lo nacional, y a otros les cuesta un poquito más de tiempo, o definitivamente no se alinean con esas decisiones. Pero dígame, ¿en qué partido se hacen asambleas? ¿En qué partido las decisiones son conjuntas? ¿En qué partido se permite la argumentación y el debate?
Este es un ejercicio democrático de un partido político. Es complicado, somos muchos. Es complicado. Usted hacía alusión, ya estamos terminando, candidata, usted, porque sabemos que tiene que salir a hacer campaña. Usted hacía alusión ahora a la lucha de las mujeres, a un tema de feminismo, no usó usted la palabra, la utilizo yo, de lucha de las mujeres de tantos años. Y sin embargo, esto es una pregunta también crítica. Salió Sara Tufano de la Colombia Humana, salió Ángela María Robledo discutiendo con Gustavo Petro, salieron mujeres a quejarse de Holman Morris, que aunque está en Fuerza Ciudadana sabemos que es amigo de Gustavo Petro y que está en el pacto histórico, y hay un bloque fuerte de mujeres que consideran todo lo contrario, que aquí en la Colombia Humana se ha quedado el tema en el discurso y no en la realidad el valorar a la mujer en toda su dimensión. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, mira, sí, se retiró Ángela María, se retira Holman Morris. No se puede tener feliz a todo el mundo, no se puede tener feliz a todo el mundo. Pero aquí habemos mujeres, hay mujeres, conmigo hay mujeres que están dando la lucha, que están dando la pelea. Y no se sale uno a criticar desde afuera. Para uno construir tiene que estar aquí, metido aquí y construyendo, tratando de corregir errores, tratando de orientar la cosa. Pero si a la primera yo salgo y me voy para otro partido y dejo este naciente, estamos naciendo como partido, estamos construyendo desde adentro. Aquí hay mujeres valiosas que también están dando la lucha por tener políticas de mujer. No solamente, es que ser mujer no quiere decir que te representa, que representa a las mujeres. Hay que tener políticas y tener una agenda clara de la lucha de las mujeres. El hecho solamente de tener condición de mujer, porque si no tendríamos vicepresidenta de la República, ¿sí? Tenemos que tener mujeres que realmente representen la lucha. Y así como mencionas a Sara Tufano, Ángela María Robledo, se van de un movimiento, de un partido que están haciendo, porque es la fácil. Entonces no me gusta, me voy. Yo me quedo y construyo, y corrijo, y asumo errores, porque en eso estamos desconstruyendo. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, nos gustaría darle algunos nombres de personas a nivel nacional y en muy pocas palabras usted nos defina qué piensa de esas personas. Y empecemos entonces por el que hasta hoy es el líder en las encuestas para la presidencia. En pocas palabras, ¿qué opina de Gustavo Petro? Gustavo Petro conoce la Colombia profunda, conoce los problemas de este país y creo que está dispuesto a enmendar el camino y a corregir la ruta para tener un gobierno popular, un gobierno para la gente y luchar contra la corrupción y mejorar las cosas en este país. Un nuevo comienzo para Colombia. ¿Qué opinión le merece Rodolfo Hernández? Es el ascenso que ha tenido en las encuestas, pero él, lo que usted puede percibir de ese candidato, ¿qué opinión le merece? Un viejito con plata. ¿Qué opina del expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Es sinónimo de muerte, de miseria? La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ¿cuál es su opinión respecto a ella? ¿Qué le puedo decir de Clara Luz Roldán? ¿Es una buena empleada de Elia Francisca? Ese era el siguiente nombre. ¿Qué piensa de quien en realidad manda en el departamento del Valle? ¿Qué piensa del titiritero, de ese títere? Creo que se llegó la hora en el Valle del Cauca de cambiar las cosas y que la función ha terminado. Bueno, sigamos hablando de esos personajes que son considerados por muchos títeres. ¿Qué opina de Iván Duque? No, yo creo que a uno lo deja sin palabras. Fue peor de lo que imaginábamos. Peor de lo que imaginábamos. Nada. No opino. Nada. Bueno, para cerrar nos gustaría mucho, candidata, que usted le hable a los sevillanos, a los centro y norte vallecaucanos, de por qué respaldar al pacto histórico y por qué respaldar en particular a Bernarda Cuesta. Bueno, Bernarda Cuesta hace parte de la lista del pacto histórico. Yo no estoy haciendo campaña para mí,
esto es colectivo, es una juntanza. Estamos representados ahí todas las fuerzas alternativas y democráticas, verdaderamente democráticas del Valle del Cauca. Este es el momento de cambiarle la historia a Colombia. Gustavo Petro va a ser presidente. Estamos seguros, Gustavo Petro va a ser presidente. Estamos construyendo la bancada con que él va a gobernar. No podemos dejar a Gustavo Petro solo. Él necesita una bancada de gobierno para poder hacer las transformaciones necesarias. La lista del Valle del Cauca está conformada con hombres y mujeres comprometidos con los territorios. Queremos quitarle de la mano de unos pocos grandes negocios con los que se han hecho ricos, como la salud. Queremos recuperar la salud como un derecho y no como un negocio. Queremos que nuestros jóvenes tengan educación gratuita, de calidad. Queremos recuperar el agro, que los campesinos puedan trabajar, producir nuestra comida. El paro nos mostró con claridad que todo lo que comemos y consumimos ahora es traído de afuera, cuando el Valle del Cauca tenía una vocación agraria. Palmira era la capital agrícola de Colombia. Ahorita ahí no se produce nada, todo se llenó de caña, nos convertimos en un desierto verde y para allá va Sevilla con tantos pinos. Entonces tenemos claro y hemos recorrido el departamento, conocemos las problemáticas de cada región, de cada territorio y las vamos a llevar al Senado de la República y vamos a hacer las transformaciones que el Valle del Cauca y todo el país necesita, pero necesitamos que no solo voten por Gustavo Petro, que voten por el pacto histórico, que es quien va a apoyar a Gustavo Petro en ese ejercicio de la presidencia de la República. Bueno, importante explicarle a los ciudadanos cómo se vota por el pacto histórico, porque con la mecánica electoral y el tema de los tarjetones se da esa confusión. ¿Cómo se vota? Usted ya tiene su tarjetón para hacer la pedagogía. Explíquele a los ciudadanos si la quieren acompañar y al pacto histórico cómo lo deben hacer. Bueno, este 13 de marzo, cuando usted llegue a la urna, a la mesa de votación, le van a entregar un tarjetón que dice así: al Senado vota. Nosotros estamos abajo, arriba del voto en blanco. Solo tiene que marcar el logo del pacto. No tiene que buscar un número, no tiene que buscar un nombre, simplemente marca pacto histórico al Senado de la República. Lo mismo a la Cámara. La Cámara, estamos también arriba del voto en blanco. A la Cámara vota pacto histórico. Y una tercera cosa es que hay que exigir el tarjetón de la consulta presidencial. En las pasadas elecciones no le entregaban a uno el tarjetón de la consulta presidencial, había que exigirlo. En estas va a ser igual. Debe exigir el tercer tarjetón, que es el de la consulta presidencial, y votar por Gustavo Petro. Esos son los tres. Consulta presidencial, Gustavo Petro. Senado, pacto histórico. Cámara, pacto histórico. Es súper fácil, el cambio es fácil. Muy bien, Bernarda, muchísimas gracias por atender esta entrevista de JCH Canal Digital, este espacio que hemos creado para que, como lo decíamos anteriormente, los ciudadanos voten informados, que tengan la información clara, que puedan escuchar esas cosas buenas de las que hablan los candidatos, pero también las críticas que se dan y cómo responden a esas críticas los que aspiran a llegar a la Cámara de Representantes y también al Senado de la República. Muchísimas gracias y bueno, esperamos poder hablar en un futuro con usted, ya sea, ojalá para su aspiración pues pueda ser desde la Cámara de Representantes y poder a seguir hablando de estos temas tan importantes para nuestro país y obviamente para el Valle del Cauca. Muchas gracias a ustedes por brindarme el espacio, muchas gracias por ser tan amplios en las preguntas, eso le permite a uno mostrar quién es, qué piensa y quién se identifica con su línea ideológica. Muchísimas gracias por la oportunidad y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.